Muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio al evento del día de hoy. Para la Fundación Poema es un gusto contar con la presencia de ustedes el día de hoy. Queremos agradecer de forma muy especial al doctor Luis Eduardo Bravo por su participación en este ciclo de conferencias y a los diferentes laboratorios por haberse vinculado al evento Conferencias Virtuales. El doctor Luis Eduardo Bravo es profesor emérito del Departamento de Patología de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle, es patólogo, microbiólogo, epidemiólogo y director de Registro Poblacional de Cáncer de Cali desde el año 2002. Esperamos que este espacio sea de utilidad para ustedes y recuerden que los seguimos esperando en el siguiente ciclo sincrónico que se desarrolla cada 15 días. Puede visitar nuestra página www.poema.org para conocer la programación. Por favor, recuerden mantener sus micrófonos y cámaras apagadas y al final de la conferencia habrá un espacio para resolver las preguntas. Entonces doy inicio y cedo el espacio al profesor Luis Eduardo. Demos un momento, por favor. Adelante, doctor Bravo. Adelante, doctor Bravo, lo escuchamos. Gracias. Gracias, Karina, y en especial a Oscar Ramírez y Vivia, que nos han hecho la invitación para compartir nuestras experiencias. Entonces vamos a compartir algunos pensamientos, los que componemos el equipo de trabajo. Va a empezar Estela, ella es la coordinadora del registro de cáncer. Es administradora de empresas y ha hecho una maestría en epidemiología. Luego continuará Nelson Portilla presentándonos algunas herramientas que hemos desarrollado para poder procesar la información. Es ingeniero de sistemas, hizo la maestría en el registro de cáncer con el procesamiento de información y también nos compartirá Paola Collazos, ¿no? Cómo manejamos lo que es el proceso de imágenes, y yo presentaré al final algunas experiencias de lo que es el uso de estos datos para poder compartir con ustedes. Así que adelante, Luz Estela, por favor. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Ahí ya están viendo mi pantalla. Ya lo observamos. Gracias. Ya estamos viéndola, Luz Estela, adelante. Okay. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Bravo, equipo de Poema, por la invitación. Vamos a hablar un poco sobre la metodología de los registros de cáncer y su importancia. El registro poblacional de cáncer de Cali está adscrito al Departamento de Patología de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Como antecedentes podemos mencionar que Colombia ha tenido avances significativos. Cuenta con un plan decenal para el control del cáncer y el registro poblacional de cáncer de Cali ha proporcionado información válida y continua de la incidencia de cáncer durante los últimos 55 años, que ha permitido al Ministerio de Salud hacer planificación. En la primera década del siglo pasado, la Universidad del Valle, junto con el Instituto Nacional de Salud, fortalecieron y sacaron adelante los registros poblacionales de cáncer del Instituto Nacional país. de Cancerología. ¿Perdón?
Con el Instituto Nacional de Con el Instituto Cancerología. Nacional, sí, con el Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad del Valle se sacó adelante los registros poblacionales de cáncer que podemos observar su distribución en este mapa. Desde hace 5 años, aprovechando los sistemas de notificación, el Registro Poblacional de Cáncer ha impulsado el sacar adelante los registros hospitalarios de cáncer de los principales centros de atención oncológica de la ciudad. Como pueden observar, estos son los 4 registros hospitalarios con los que contamos. Los registros de cáncer son sistemas de recolección sistemática y continua de información y de acuerdo a su tipo tienen unos objetivos diferentes. Los de base hospitalaria, su objetivo es el de mejorar la atención del paciente con cáncer y en los registros poblacionales como el nuestro, monitorear anualmente los casos nuevos de cáncer en una población definida. Para nosotros es la ciudad de Cali con una población de 2.200.000 habitantes. Tenemos una definición de caso que incluimos todos los hombres y mujeres residentes en Cali de cualquier edad, con diagnóstico de tumor maligno, invasivo por primera vez, cualquier localización anatómica, independientemente de que haya sido confirmado o tratado en forma parcial. Recolectamos información en estos 3 aspectos de persona, del tumor y del tratamiento. El registro poblacional hace una búsqueda de manera continua y de búsqueda activa en los hospitales públicos y privados, laboratorios de patología extrainstitucionales, y esta información puede venir de manera física o digital. También tenemos la información de la notificación. Perdón, es que esto no sé si me están viendo allí. Tenemos la información de notificación suministrando la información de la cuenta de alto costo, del CIVIGILA, los casos de notificación obligatoria y las estadísticas vitales. Toda esta información llega a nuestro registro y se hace consolidación. También tenemos integrado otras fuentes como son la base de aseguramiento, los egresos hospitalarios, la mortalidad, la información de CIVIGILA. Toda esta información está integrada en nuestro sistema de información y nos permite hacer confirmación de residencia, estado vital y fecha de último contacto. También nosotros utilizamos la clasificación internacional para oncología, la cual nos permite a todos los registros de cáncer tener comparabilidad con cualquier registro en el mundo. Esta clasificación internacional viene de la clasificación internacional de enfermedades ICD-10, que es con la que codifican en el país y en el mundo. La oncológica, la clasificación internacional para oncología, está compuesta por dos componentes, que son la referencia a la topografía y la morfología. También se identifica el tipo de célula, el comportamiento y el grado de diferenciación. Para obtener 9.000 casos de cáncer que se pueden presentar anualmente en la ciudad, el registro de cáncer debe hacer una revisión de 232.000 expedientes, incluidos certificado de defunción, egresos hospitalarios, revisión de historia clínica, informes de patología. Y esta consolidación de la información tiene un costo de $82 por caso. Más información pueden verla en este artículo que se publicó en el año 2016. Seguimos 4 pilares para el control de calidad, que son la validez. Realizamos verificación de la consistencia interna entre las variables, verificación de valores nulos, de casos específicos. También nuestra metodología está implementada mediante unos estándares que nos permiten compararnos, como fue lo que acabo de decir, una definición de caso, una clasificación internacional de enfermedades que la utilizamos todos los registros, una definición de tumores múltiples y, muy importante, también tener unos censos oficiales de población.
Debemos ser exhaustivos, es decir, que garanticemos que se incluyan todos los casos que son diagnosticados o tratados en la ciudad. Y lo más importante también, el ser oportunos en tener la información que permite la toma de decisiones. Manejamos también unos criterios de confidencialidad, nos seguimos por las guías de la Red Europea de Registros de Cáncer. El responsable de la información en el registro es el director. Todos los integrantes del registro firmamos un acuerdo de confidencialidad. Tenemos acceso restringido a los espacios físicos e igualmente también al sistema de información. Debemos ingresar con login y contraseñas y tenemos unos perfiles definidos. Los casos son de identificados y el administrador del sistema de información es la única persona que puede realizar las tareas de apareamiento y de duplicación. Ya entrándonos a qué son los registros hospitalarios de cáncer, otro logro que ha tenido Colombia es la propuesta del Sistema Nacional de Información en Cáncer, que fue reglamentada por la resolución 4496 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual estipula las responsabilidades para las EPS, IPS, el Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Cancerología, los entes gubernamentales y los registros poblacionales. Enfocados en las IPS, en el artículo 8, las IPS deben ser responsables de reportar los eventos de notificación obligatoria como son el cáncer infantil, cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, reportar los casos, la información de tamizaje, recolectar y reportar, también la de detección temprana, de diagnóstico y tratamiento, y reportar los casos de cáncer a los sistemas de Civigila, los RIPS y los registros poblacionales. Para tener en cuenta, no se nos olvide, el objetivo del registro hospitalario es mejorar la atención del paciente con cáncer. Que se incluye también en un registro hospitalario de cáncer, una definición clara es ingresar hombres y mujeres de cualquier edad y procedencia que son atendidos en cualquier servicio del hospital con diagnóstico de tumor maligno por primera vez, de cualquier localización anatómica, independientemente de que haya sido confirmado o tratado de forma parcial o total. La base para el diagnóstico puede ser microscópica o de una citología de líquidos, sangre periférica, histología, etc. También puede ser no microscópica, como unos diagnósticos clínicos por cirugías o imágenes. En esta diapositiva pueden observar la distribución de las 10 primeras localizaciones de cáncer en los distintos registros hospitalarios de cáncer. Pueden observar que hay una variabilidad. Sin embargo, el cáncer de mama y próstata son los primeros, los tumores más frecuentes en las cuatro instituciones. Sin embargo, pueden observar también de que cuello uterino es el tercero en una de las instituciones y tiroides ocupa el segundo puesto en otra institución. Pero ninguna institución es capaz de manejar los 10.000 casos nuevos de cáncer que se presentan anualmente en la ciudad, por lo que las instituciones deben unirse en un trabajo colaborativo. En este diagrama podemos observar el flujo de la información, de cómo se notifica un caso de cáncer en el registro hospitalario. El primer paso y el más importante y de cuidado es la detección de los casos nuevos de cáncer en los diferentes servicios del hospital, como pueden ser patología, radioterapia, quimioterapia. El segundo paso es la notificación de los casos de cáncer desde los servicios al registro hospitalario, la cual puede hacerse a través de un formulario individual, un listado de todos los pacientes que son atendidos en el servicio, y lo más óptimo es de manera automática mediante un servicio web. El tercer paso ya es la comunicación entre el registro hospitalario con el sistema central del hospital para obtener la información demográfica del paciente, la cual es común en todos los sistemas de notificación. Aquí ya
coordinador del registro hospitalario debe ser la persona quien supervisará en adelante la obtención de la información complementaria del caso, como del tumor, tratamiento y los desenlaces que son obtenidos de las fuentes de información. Para lograr que todo fluya, este proceso se necesita que haya un sistema de interoperabilidad interna eficiente. En Cali hemos llegado a unos acuerdos de voluntades en los cuales hemos elegido una estructura básica para los registros hospitalarios de cáncer consistente en 71 variables, las cuales son comunes en 21 con el sistema de Civigila, 38 con cuenta de alto costo y 35 con el registro poblacional de cáncer. Todos los sistemas tienen unas características en común en cuanto al paciente, tumor, tratamiento y desenlace. Debemos integrarnos y utilizar estos sistemas de notificación del país como el Civigila y cuenta de alto costo para así evitarnos reprocesos. Y finalmente, este es el equipo de trabajo de los registros hospitalarios de cáncer. Por el hospital universitario lo está coordinando el doctor John Sandoval, quien él es médico cirujano de tórax y está terminando su maestría en salud pública. También del equipo lo integran la jefe Hilda Gómez, ella es la jefe del servicio de oncología, del departamento de patología está la doctora Orrillo, médica, en la cual ahorita la está reemplazando otro médico asistencial, el doctor Revelo, y Carlos Osorio, él es ingeniero electrónico, quien está liderando la cuenta de alto costo y también coordinando actividades para el registro hospitalario de cáncer. Por la clínica en Manaco está coordinando el epidemiólogo Adrián Fernández, por hematoncólogos la doctora Yorlani Rodas, que en ella es la subdirectora académica y de investigación de hematoncólogos, y por la Fundación Valle de Lili está coordinando el doctor Juan Carlos Bravo. Aquí en la parte central, pues estamos parte del equipo del registro poblacional, el doctor Luis Eduardo, quien les habla, la ingeniera Paola Collazo, el ingeniero Nelson. Ellos dos fueron médicos internos quienes también participaron en la metodología del registro hospitalario para el HIV. Y el estadístico John, quien también estuvo en los inicios con el registro hospitalario, ahora lo está reemplazando el ingeniero Carlos Osorio. Muchas gracias. Es lo que tenía para compartir. Ahora Nelson nos va a compartir las experiencias que hemos logrado en los últimos años para un proceso muy importante en el registro. Adelante, Nelson, como es el proceso de integración de la información. Como mencionaba Luz Estela, hay cerca de 250.000 a 300.000 informes escritos en formatos digitales diversos que deben, adelante Nelson, que deben integrarse. Y esto se ha centrado, Nelson, para tratar de automatizar este proceso y volverlo más eficiente. La solución a este proceso es la estandarización de los métodos, establecer un protocolo nacional, que haya variables estándares. Pero mientras eso se logra, que pueden pasar algunos años, yo creo, debemos solucionar transitoriamente este problema. Adelante, Nelson. Gracias, doctor Bravo. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo la Sí, presentación? estamos viendo, Nelson. Sí. Ok, gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor Bravo. Primero me presento, soy Nelson Alejandro Portilla, soy ingeniero de sistemas. Actualmente soy candidato a grado de maestría en ingeniería de la Universidad del Valle. En proyecto de tesis de maestría lo hice con el registro poblacional de cáncer y es básicamente el proyecto que les vamos a mostrar a continuación. Y es un modelo de Machine Learning para la extracción de información de reportes de patología escritos en español en un registro de cáncer de base poblacional. Ya para contextualizar un poco, los modelos de Machine Learning son sistemas en los cuales se puede hacer que los computadores aprendan por sí mismos, teniendo en cuenta
una información contenida en grandes bases de datos, ¿ya? Bueno, entonces, si bien saben, nuestro registro poblacional está ubicado en Cali con una población de más de 2.2 millones de habitantes. Y para la obtención de los 9.000 casos nuevos que se presentan al año, pues el equipo de registro tiene que revisar cerca de 232.000 reportes de patología. Esta es una gran cantidad de información donde el gran esfuerzo se centra en la entrada de consolidación de la información y la extracción de información. En el registro se manejan dos tipos de información. El primero es la información estructurada, ya como bien la imagen, esta información consiste en filas y columnas, ya es más que todo archivos en Excel, donde esta información es de fácil manejo y puede ingresarse directamente a la base de datos. Y por otro lado tenemos la información no estructurada, ya que la conforman los reportes de patología. En la parte izquierda vemos un ejemplo de un reporte de patología. Esta información, como no estructurada, contiene el texto descriptivo del diagnóstico, no es posible llevar a cabo las tareas automáticas para la inserción a la base de datos. Por lo tanto, se debe hacer anteriormente el equipo tenía que hacer el proceso de forma manual, ¿ya? El proceso de ingresar esta información a la base de datos podría tardar aproximadamente 6 meses. ¿Ya? Esta información puede estar contenida en archivos PDF, en archivos de Word o archivos planos. Nuestra solución frente a ese problema de oportunidad fue desarrollar un sistema automático que extrae esa información. Ya usando un lenguaje de programación, procesamos todos los 232.000 reportes de patología en tan solo 48 horas. Vamos a ver cómo lo hacen, vamos a mostrar un ejemplo. Aquí vemos el formulario de entrada de datos, donde el equipo del registro anteriormente digitaba manualmente cada uno de estos campos al formulario web. Ahora con nuestra herramienta, entonces los llenamos de forma automática. Ya vemos en la parte izquierda el formato en su forma no estructurada y lo primero es transformarlo a una forma estructurada. ¿Cómo se lo hace? Es primero extrayendo, usando lenguaje de procesamiento del lenguaje natural, extraemos las etiquetas del encabezado, donde identificamos información de la persona, ya los nombres, los apellidos. Y aparte de la extracción de esta información, también consultamos información faltante en otras bases de datos. Ya, por ejemplo, en los laboratorios de patología, muchas veces no viene la información de nacimiento de la persona, del paciente. Con una búsqueda exacta, buscamos en las otras bases de datos y recuperamos este dato de la fecha de nacimiento de la otra información, de la otra base de datos. Traemos también información de residencia de la persona, ya traemos de la dirección de la persona, el barrio, la comuna, el estrato. También obtenemos la información del último contacto de esa persona, ya de su estado vital, si ya falleció o continúa vivo. También obtenemos información del tratamiento de la persona, del paciente, ya si ha tenido una cirugía, ha tenido radioterapia, quimioterapia, etc. Luego, este campo descriptivo lo ingresamos a la base de datos donde las personas anteriormente, pues las personas, el equipo del registro, en lugar de digitar toda esta información, pues simplemente van a centrarse en leer este diagnóstico y asignar el código de CIEO3, ya hacer la crítica, la codificación, la actualización y la detección de tumores múltiples. Bien, ahora con ese proceso ya de transformación de información no estructurada a estructurada, también hacemos un proceso de minería de datos, ya con el texto descriptivo de la información de diagnóstico, hacemos un proceso de minería de datos aplicando un enfoque de inteligencia artificial y machine learning. Para ello, entonces, desarrollamos un modelo de clasificación automática, ya que nos permite detectar la presencia o la ausencia de cáncer.
¿Cómo lo hacemos? Primero, entonces, tenemos que recuperar conceptos médicos usando una gran base de datos, ya que la vemos aquí, que se llama UMLS, donde contiene más de 210 taxonomías y esta base de datos contiene más de 2.4 millones de conceptos biomédicos. Esta base de datos es desarrollada por la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos y la usamos para detectar los conceptos y las categorías que están contenidas en este texto descriptivo. Aquí les mostramos un ejemplo. En este texto descriptivo que veamos aquí, lo partimos en sentencias, en oraciones y luego en palabras. Por cada palabra se busca en la base de datos de la OMS y recuperamos la categoría biomédica, como la vemos aquí. Por cada palabra se recupera la categoría biomédica, donde una de las categorías más importantes es la que se llama proceso neoplásico. Esta es la que nos va a ayudar a determinar cuando ese reporte de patología contiene una palabra que nos indica si tiene cáncer o no. De un reporte de patología puede contener más de 250 palabras y de 183.000 reportes de patología que procesamos, obtuvimos más de 3 millones de conceptos anotados, ya de los cuales 76.000 correspondían a la categoría de proceso neoplásico. Aparte de la detección de los conceptos de cáncer, también es importante evaluar la negación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos esta sentencia, dice, sin evidencia de malignidad. La palabra malignidad, la OMS nos la detecta como proceso neoplásico. Sin embargo, en este contexto está en su forma negada. ¿Ya? Para ello usamos un sistema de detección de negación que conforman más de 360 formas gramaticales que nos ayuda a determinar si este concepto está negado o no. Finalmente, entonces, podemos construir un conjunto de reglas, ¿ya? Y características de donde están las categorías y la negación para que un algoritmo de clasificación pueda entrenarse y evaluar la presencia o ausencia de cáncer. ¿Ya? Evaluamos 6 algoritmos de clasificación, ya entrenamos 6 algoritmos de clasificación y en esa tabla podemos ver los resultados. ¿Ya? En la parte de los 3 primeros son los modelos de clasificación que tuvieron mejor desempeño, los 3 de abajo son los que tuvieron desempeño más bajo. De estos 3 algoritmos destacamos el algoritmo de redes neuronales artificiales, ya la cual este algoritmo es capaz de detectar fallos y también es capaz de incrementar su precisión, pues mejorando las capacidades computacionales que procesa este algoritmo. En la parte de abajo vemos los algoritmos de peor desempeño. Por ejemplo, el centroide más cercano es el de peor desempeño y podemos decir que este algoritmo es enfocado a otros tipos de problemas, ya por ejemplo el problema de agrupamiento. Por eso en este tipo de problemas pues obtuvimos un desempeño bajo. Luego con los algoritmos entrenados hicimos una evaluación y ajuste de acuerdo a un conjunto de datos de 32.000 reportes de patología de un laboratorio específico de la ciudad. ¿Ya? Lo comparamos con el método convencional que usaba el registro de cáncer. El método convencional consistía en un conjunto de palabras, un diccionario de palabras, cerca de 300 palabras, que el registro construyó de acuerdo a los expertos y esas palabras eran relacionadas al cáncer. ¿Ya? Con los 32.000 reportes de patología, entonces el método convencional obtuvo una sensibilidad del 74% y una especificidad del 93%. Ya con nuestro algoritmo entrenado, con nuestro modelo de clasificación basado en redes neuronales artificiales, obtuvimos la sensibilidad del 86%. La sensibilidad es la capacidad de los modelos de la detección de los casos positivos de cáncer. ¿Ya? Luego de hacer una revisión
de estos resultados con los expertos del registro de cáncer, hicimos un ajuste a los datos y excluimos las citometrías de flujo. Ya al excluir las citometrías de flujo, volvimos a procesarles la información y el método convencional tuvo una sensibilidad del 80% y nuestro modelo mejoró al 92%. Ya en ambos casos, nuestro modelo pues mejora el método convencional en cuanto a la sensibilidad del proceso. La sensibilidad va mejorando cada vez que obtengamos menor cantidad de falsos negativos. ¿Ya? Entonces es muy importante tener en cuenta esta métrica para nuestro modelo de clasificación. Ya luego, en la ciudad, el 88% de la información corresponde a los casos con verificación morfológica, es decir, los reportes de patología que vienen de los laboratorios de diagnóstico. Por eso nuestro proyecto y nuestro sistema pues apoya y ayuda en gran medida al registro poblacional de cáncer en su extracción de información automática. Muchas gracias. Muchas gracias. Está en inglés la presentación porque fue sometida al Congreso Mundial de Registros de Cáncer como joven investigador y está preseleccionado para avanzar a la siguiente etapa. Esperemos que la siguiente etapa tienes que presentar un video. Adelante, Paula, mientras vas organizando la información. Tiene que presentar un video de ¿cuántos minutos, Nelson? Son 8 minutos. 8 minutos. Y si sale ganador, ya tiene que presentar uno de dos para presentarlo en el día de la exposición. Entonces ahora Paula nos va a mostrar que después de haber hecho la separación de la información, la extracción, un paso muy importante es la integración de la información para poder hacer visualizaciones. Adelante, Paola. Buenas noches, mi nombre es Paola Collazos, yo soy ingeniera de sistemas y pues llevo apoyando al registro de cáncer más o menos 15 años. Entonces he conocido como el proceso desde el inicio, como antes se acumulaban los documentos que eran los formularios del registro de cáncer, y de esa manera era como el seguimiento que se hacía de toda esta información porque la persona iba a la institución y tomaba la información en este formulario. Luego estos formatos pues se organizaban alfabéticamente y de esta manera pues se dividían entre el grupo y se iban como dejando un único formulario ya diligenciado, definido, con los ya arreglando duplicados, y ya ese formato es el que se encargaba otra persona de diligenciar pues en el sistema de información que existía en el momento. Pero ahora, dado que toda esta información está llegando de manera digital, la información ya no podemos ver un papel físico identificando qué cantidad de información tenemos ingresados o tenemos pendientes o faltantes. Entonces, para eso hemos realizado unas visualizaciones utilizando el Power BI, que es una herramienta que tiene incorporada Microsoft, y lo que hacemos es conectar nuestra información que está en una base de datos de Postgres, la conectamos al Power BI y de esta manera empezamos a hacer diferentes modelos de visualizaciones con ayuda ya de tablas, ayudas de gráficos. Por ejemplo, a la coordinadora se le ha creado una visualización grande en donde por años ella puede rápidamente con unas barras identificar cómo va el comportamiento de lo que se está ingresando en el sistema de información, qué año se ve un poco más bajo. De esa manera se hace seguimiento a las instituciones, donde nos falta información, y dado también pues a la pandemia, toda la información la empezamos fue a entregar al grupo pues de manera digital. Entonces tuvimos que implementar otra manera para poder identificar a la persona. Se le entregaban 200 casos para realizar pues en 2 semanas, supongamos, y íbamos viendo casi en tiempo real
cuántos ya había codificado, cuántos casos definitivamente estaban pendientes. Entonces, esto ha hecho que podamos tener más controlada la información y saber de una manera inmediata qué debemos hacer o si hay casos por revisar. También implementamos la calidad, hay cierta información que siempre se debe estar revisando. Entonces se implementó un dashboard donde se identifica que estos de tantos de hígado ya se ven como un poco de más, se tienen que estar revisando. Entonces hemos tratado como de implementar cada dashboard dependiendo de la complejidad que necesitemos. También lo que hemos venido incorporando es automatizar todos los procesos que se realizan en el registro de cáncer, porque como Estela había mencionado, existe un proceso donde se hace la revisión pasando por unos software, hacemos análisis, por ejemplo, de supervivencia. Entonces, lo que se hizo es que se crearon algoritmos para poder sacar unas estructuras directamente de la base de datos y de esta manera ya queda mucho más fácil que los software que se encargan de realizar, por ejemplo, la detección de los duplicados, tenga una estructura pues en menos de un minuto, ya podemos estar procesando y validando esa información de los posibles duplicados. O si vamos a hacer un análisis de supervivencia, ya pude implementar cómo es la estructura donde ya se puede hacer ese análisis de supervivencia con los formatos específicos de las fechas, porque cada software maneja una forma diferente de analizar la información. Entonces, todo este periodo, casi pues este año y medio, me he dedicado a la automatización de casi todos los procesos y pues aprovechando ya la forma que Nelson ha implementado, pues la información está mucho más rápida y podemos identificar rápido qué se está, por ejemplo, ingresando, como está un proceso que lo hace una máquina, por decirlo así. También detectamos ciertas cosas y se le pueden decir a Nelson y Nelson hace la corrección debida porque pues todo lo hemos tenido que igual estar revisando. Y el último proceso que estamos implementando es, dado que toda la información llega ya de forma digital, o sea, la mortalidad, los egresos, las patologías, la cuenta de alto costo, en la parte del texto, como mencionaba Nelson, él lo que hace es que cada información que va llegando la va anexando hacia abajo en unos campos de descriptivos. Entonces, ahora lo que tenemos que identificar es que hay información que nos puede estar llegando para mejorar tanto las fechas de diagnóstico, donde se identifique realmente cuándo fue el diagnóstico de la persona. Algunas veces iniciamos la información con mortalidad, pero luego nos llega la patología. Entonces hay que identificar todos esos textos que nos están diciendo esta información que está puede ser actualizada o mejorada porque la base más válida ya es algo más importante que única evidencia certificada de función. Y el otro proceso es la identificación de tumores múltiples, donde también estamos como intentando con el procesamiento de texto identificar si llega otra nueva patología, cómo saber si esa patología está hablando de ese mismo cáncer que ya tenemos registrado o es un nuevo tumor. Entonces, nos hemos como ya centrado como en toda la información digital y esa es como ha sido pues mi actividad referente al registro de cáncer. Gracias, Paola. Entonces ustedes se preguntarán para qué hacemos todo este esfuerzo. Yo trataré de presentarles algunas experiencias que hemos hecho en el registro de cáncer, aunque ha ido cambiando la metodología. El proceso más importante es el de crítica y codificación de la información para lo que obtengamos sea válido. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Entonces aquí le vamos a mostrar de una manera resumida algunos ejemplos de lo que ha sido el uso de esta información. El registro de cáncer se funda hace 60 años
lo hace Pelayo Correa, orientado por Iliensel, que era el jefe de biometría del Instituto Nacional de Cáncer. Y estos son los principios que nos ha guiado: limitar los casos a un área geográfica, solo separar los que vienen a Cali a diagnóstico y tratamiento y solo concentrarnos en los residentes, solo contar los casos nuevos y tener continuidad en el tiempo. Y una de las bases más importantes es haber tenido a la Universidad del Valle como patrocinador permanente. Y algo que se aprendió de él desde el principio es que los problemas de salud pública deben resolverse con investigaciones. Cuando se identificó en los 60 que el cáncer de cervix era la primera causa de mortalidad por cáncer, se llegó a un acuerdo con la Secretaría Municipal de Cali, se implementó un programa de citología que se extendió toda la ciudad. El control de calidad lo hacía el laboratorio de patología en un laboratorio central. Y en un estudio de casos y controles se demuestra que las mujeres que no se hacen citología tienen 10 veces más probabilidad de tener cáncer invasivo. En los 90, la doctora Nubia Muñoz presenta la primera prueba inequívoca molecular de la asociación entre el BPH y el cáncer de cuello uterino, y ese estudio lo realiza con casos del registro de cáncer, y en las mujeres que tenían casos de cáncer era claramente evidente que estaban infectadas en mayor proporción con el virus del papiloma humano. Hace 3 años se hizo un enjuague bucal para detectar genotipos que estaban en la vacuna 16 y 18, y las estudiantes que estaban vacunadas presentaban ya protección bien rápido, habiéndose instaurado el programa de vacunación en el 2012, ¿no? Se examinaron en enjuagues bucales cerca de 2.000 escolares de aquí y de Cali. Y el otro tumor que en los 60 ocasionaba problemas en Cali era el cáncer de estómago. Entonces se detectó que Cali era una ciudad de migrantes, y dentro de los grupos de migrantes quienes más riesgo tenían eran los de Nariño. Se hace trabajo de campo en Nariño. Cuando ya aparece la endoscopia, se hace la endoscopia en las poblaciones, y en el 75 se publica esta secuencia de cambios que se conoce como la cascada de Correa. En los 90 se identifica que el Helicobacter pylori es un determinante importante en el cáncer gástrico. Se hace un ensayo clínico de quimioprevención con antibióticos y antioxidantes. Y aquí vemos un puntaje de daño histológico y un seguimiento en el tiempo hasta los 12 años. Y vemos que las personas que no tuvieron aclaramiento de la infección tienen un puntaje de daño más alto. Y las personas que aclararon la infección, entre más rápido se hace el aclaramiento, más rápido y más pronunciado es el descenso. Entonces, esto da una orientación a que la quimioprevención podría ser una alternativa. Este es un resumen de lo que es el sistema de recolección de información que nos presentó Estela. La información la hemos publicado en los 11 volúmenes de incidencia de cáncer. Cada 5 años la Organización Mundial de la Salud evalúa unos criterios de calidad. Quien los cumple, se publica esta información, y Cali es el único país, Colombia es uno de los únicos países de bajos y medianos ingresos que ha tenido divulgación de información en estos volúmenes. También hemos publicado 40 años de cáncer infantil y llevamos 20 años divulgando información de supervivencia. Estos son los 12 países que han logrado continuidad en el tiempo, 17 registros de cáncer, y el registro de Cali, con este resto de 17 registros de los 100 y pico de pacientes en el mundo, somos los pocos que hemos tenido esa continuidad. Y ha sido muy importante la parte acá de ir resolviendo los problemas con investigación, y por eso ha habido alianzas estratégicas internacionales y nacionales con distintas entidades que nos han permitido obtener los resultados que les estoy comentando. Esta es la tendencia que hemos seguido de los distintos tipos de cáncer. Aquí vemos el cáncer de cuello uterino y el cáncer de cervix, dos tipos de cáncer asociados con enfermedades infecciosas. Aquí está la incidencia y esta es la mortalidad. Y en ambos tipos de tumores hay un descenso, tanto de la incidencia, que son las líneas punteadas, como de la, perdón,
Las punteadas es el cervix y las sólidas el estómago, y esta es la incidencia y esta es la mortalidad. Les llamó la atención que el descenso empezó antes de que se detectaran los agentes etiológicos, o sea que no están relacionados con intervenciones contra estos agentes, sino en el caso de estómago, mejor condiciones higiénicas para ambos, más educación, mejor conservación de alimentos, en cervix, el control de la natalidad, los programas de citología, nos explican parcialmente estas tendencias. Y aquí están ejemplos de periodo, ¿no? La introducción de tamización o de métodos diagnósticos como la citología aspirativa elevan la tasa de tiroides, la tasa de cáncer de próstata y mama. En próstata y mama ya llegaron a un acné y en este periodo, y en el último periodo empieza a haber un descenso. Algo que es muy importante, que se ha documentado en Cali, a la izquierda está la relación entre el consumo de tabaco y la mortalidad. Y vemos que aumenta la prevalencia de consumo de tabaco y aumenta la mortalidad, cae la prevalencia de consumo de tabaco y cae la mortalidad. En Cali se abortó esta epidemia que se hizo en Occidente y algunos tumores como pulmón, cavidad oral, tanto la incidencia como la mortalidad se estabilizaron con tendencia a estar con una leve disminución. Desafortunadamente, la laringe empieza a subir en los últimos 5 años, sobre todo la mortalidad. Hay dos procesos grandes que tenemos que enfrentar en el futuro, el envejecimiento, la urbanización y el problema del cáncer. Vamos a tenerlo que enfrentar en las grandes ciudades donde hay métodos para hacer mejor las actividades. Aquí en Cali tenemos un área de influencia de cerca del 20% de la población del país, 9 millones tiene el suroccidente. 10.000 casos nuevos al año, los servicios oncológicos son privados, está fraccionada la atención oncológica y solo en contados sitios hay integración, de tal manera que hay que mejorar la calidad de la atención oncológica para que mejore los resultados clínicos. A pesar de tener esa infraestructura, si no hacemos una solución para toda la ciudad, tendremos brechas. Aquí vemos en rojo lo que es los resultados de supervivencia para los Estados Unidos y en azul los que vemos en Cali. Para todos los tipos de tumores hay brechas hasta de 30 puntos porcentuales. Y entre más infraestructura se necesite, como es recto, colon, que necesita gastroenterólogos, endoscopia, más alta es la brecha. Y un hematolinfoides que necesita medicamentos, también es amplia la brecha, ¿no? Inclusive en los tumores letales, donde el mundo le va mal, también tenemos brecha. O sea que toda la red de Cali debe mejorar. Y un avance importante que ha habido en Cali es Vigicáncer, lo impulsa el grupo de hematoncólogos de Cali, liderado por Oscar Ramírez, en una competencia mundial, logra financiación desde el 2009 y ya es exitoso porque se ha consolidado extendiéndose a varias partes del país, ¿no? A diferencia del registro, hace vigilancia del desenlace clínico, los define de manera adecuada, establece una infraestructura, un formato, entrena a un equipo formidable de trabajo donde lo esencial son las monitoras clínicas que hacen captura de buena calidad de la información, siendo los hematoncólogos la fuente de información. Es bastante exitoso, se extiende rápidamente al resto del país y es un ejemplo para el mundo este sistema de vigilancia al desenlace clínico. La metodología la publica Oscar en esta revista, donde le presenta al mundo lo que hay que simplificar las cosas, que no hay que complicarse siguiendo muchas variables y con pocas variables, con buena calidad, se pueden lograr cosas importantes. Aquí vemos estos son análisis que ha hecho Oscar, donde empieza a demostrar en la línea roja para leucemias linfoides agudas, que es el periodo más reciente y ya hay mejoría de la supervivencia en comparación con el primer periodo del 2009 al 2003. Aquí vimos resultados de osteosarcoma y tumor de Wills. Los resultados son malos.
Y la enfermedad metastásica, la mala supervivencia no es explicada por la enfermedad metastásica, ni por la edad de los pacientes, ni por el sexo, es independiente de eso. Y tiene relación con la etnia. Mueren 3 veces más los que son de afros y por la inequidad en la atención, porque los del sistema semiprivado tienen mejor desenlace que los del sistema público. Aquí vemos algo muy importante que le ha hecho Vigicáncer al mundo, como es hacer parte del sistema de estadificación. Aquí vemos en neuroblastoma cómo la supervivencia es mejor en menores de 1 año y depende del estadio al momento del diagnóstico. Pero al igual que en el en el coma y tumor de Witt, los que tienen seguro privado les va mejor que los del sistema público. O sea que hay bastante inequidad y debe resolverse esta situación para que disminuya la brecha como ciudad con respecto al resto del mundo. Aquí está el grupo de estadificación mundial, donde con orgullo puedo destacar aquí a Oscar, que hace parte de ese selecto grupo de estadificación del cáncer infantil en el mundo. Gracias a estos avances, Cali fue elegida para hacer la iniciativa del reto de las ciudades contra el mundo para mejorar la calidad de la atención oncológica, ¿no? Teniendo como partida los síntomas, podemos detectar que hacia la izquierda debe dedicarse la salud pública con sus labores de prevención primaria y de detección temprana, pero los que ya tienen síntomas hay que hacerles diagnóstico temprano. Y esta iniciativa se centra en los que ya tienen diagnóstico de cáncer para mejorar los servicios básicos de diagnóstico y tratamiento, la gestión en esos servicios, la calidad del cuidado y que haya un acceso integral a la atención, porque en el momento la atención está fraccionada. Estos son algunos de los aportes que ha hecho el grupo nuestro desde el registro de cáncer. Hemos liderado y organizamos con la Asociación Americana de Oncología Clínica talleres para la ciudad, para los patólogos y los histotecnólogos. Como resultado, hubo un manual de control de calidad, implementamos la inmunohistoquímica en el hospital público, implementamos en la ciudad los laboratorios de mediana y baja complejidad, el informe sinóptico de la patología siguiendo las guías del Colegio Americano, ¿no? Y también participamos en la construcción de guías y protocolos de cáncer de mama. Hemos hecho divulgación de la información de cáncer. Estamos en la revista Colombia América. Está indexada en Medline y también con el texto completo en PubMed Central. En este momento estamos haciendo una convocatoria para América Latina y esperamos que sea el próximo número. Vigicáncer va a participar con su experiencia de cáncer infantil, con la experiencia de supervivencia, el registro de cáncer de adultos. También vamos a presentar lo que es la incidencia y mortalidad durante 60 años, la supervivencia de 20 años, ¿no? Y para eso sirve toda esa infraestructura que mencionamos al principio. Registro de cáncer aquí en Cali ha estado dirigido por el Laboratorio de Patología. 2 ejes importantes han sido la calidad del diagnóstico morfológico, que lo han dado Carlos Cuello y Edwin Carrancal, y una fuerte orientación en epidemiología que le hemos dado con Pelayo, con Carlos Correa, apoyados por un grupo importante de patólogos, ¿no? en la ciudad. En el registro de cáncer, todas estas personas han hecho su trabajo de grado, doctorado en ciencias biomédicas, maestría en ciencias biomédicas. Aquí está Mabel, fue compañera mía, la que fue ministra de MinCiencias. Aquí está Nelson y Paola. Nelson y Paola que nos han transformado lo que es la metodología, ¿no? Osvaldo Coral, neurocirujano, tuvo cáncer de estómago, me buscó que quería investigar. Lo acepté como estudiante de doctorado, pero solo estuvo 1 año. Desafortunadamente no pudo superar la enfermedad y el único examen que él logró hacer fue excelente. Tenía como base también epidemiología y era un neurocirujano. Nuestro programa acaba de tener acreditación de alta calidad, es el único el primero del país.
Y los patólogos de Cali se han entrenado en nuestro programa y ahora manejan con eficiencia programas de patología que tienen ya acreditación internacional, como el caso de Imbanaco, y programas como el de Valle del Ili, que empezaron en el país lo que es las subespecialidades en patología, ¿no? Fueron pioneros y ahora ya esa tendencia ya está más generalizada en el resto del país. Pues aquí quería compartir cómo se hace la recolección de la información y cómo se usa y para qué sirve esa información que hemos recolectado. Muchas gracias.